Bueno, vamos a pedirle a Dios sabiduría, vamos a pedirle a Dios comprensión y disfrutar su palabra, que realmente es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Estamos en el Mateo, nos hemos encontrado con unos temas impresionantes que si me hubieran preguntado que 14 capítulos después estaríamos todavía por ahí del versículo 6 de Mateo 1, yo no lo creería, pero ha sido un viaje emocionante y de lo más exquisito. Entonces, vamos a leer los capítulos, el versículos hasta donde vamos y vamos a presentarle este tiempo al Señor con toda reverencia. Dice Mateo 1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por esta manera tan inteligente, tan bien trazada, tan perfecta, tan libre de errores, en la cual tú fuiste llevando la genealogía de Jesucristo para que todo lo que tú dijiste se cumpliera en Él, que es la imagen de tu substancia, Él que es el yo soy también, por ser Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, gracias por tu palabra y te pedimos que el Espíritu Santo, que es quien inspiró tu palabra, nos vaya guiando para aprender junto con Él, este grupo, cosas nuevas que nos permitan formar nuestro carácter, que no solamente leamos, sino que también que practiquemos, para que esta práctica sea la que la gente diga: mira, ellos son cristianos. Por Cristo Jesús te pedimos que el nombre que nos has dado nuevo, de ser tus hijos, lo llevemos con honra y gloria. Amén, Padre. Y ya saben, si tienen preguntas, pueden interrumpir, pueden hacer comentarios. La línea que hemos trazado hasta acá, este camino me ha gustado a mí demasiado. Los nombres que tal vez en un momento dado pudiéramos dados por costumbre, nos encontramos con un Abraham, padre de la fe, nos encontramos con un Isaac, ejemplo de obediencia, nos encontramos con Jacob, un peleador, un guerrero, que dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Después nos vamos pasando por los demás personajes y llega un punto donde se abre una brecha donde los gentiles, es decir, gente que no era judía, es agregada a la genealogía de Jesucristo. ¿Y de qué manera, no? Con una ramera, ¿no? Y digo la palabra ramera porque es la palabra que usa la Biblia, entonces hay que usarla, hay que usar las palabras tal cual. Y me gusta mucho la idea porque, o sea, si Dios quería injertar algo, no buscó algo que pareciera a todo lo que Él demandaba, ¿no? Él, como dijo que como trapos de inmundicia y que de lo más vil y despreciado, dice la misma Biblia. Entonces encuentra ella gracia delante de Dios, y en esa gracia ella dice: ahora sé que esta tierra te la ha dado Jehová. Es padrísimo porque me encanta, porque ella, cuando reconoce al pueblo, a los enviados de Josué, que eran 2, dice: el pueblo teme porque ahora nosotros sabemos que esta tierra se las ha entregado Jehová. Posteriormente, Rahab tiene un hijo que se llama Boz, y Boz lo educa de una forma celosamente temerosa del Dios que ella adopta. Y Boz es un hombre maravilloso, un buen jefe. Él bendice a la gente y recibe bendiciones de la gente, recibe bendiciones de Dios. Pero aparte, cuando ayer nos metimos en estas últimas dos anteriores,
nos encontramos con un Boaz que parecía que era una muy buena persona, pero nos metíamos un poquito más y nos encontramos que más que buena persona, era una persona obediente de las cosas de Dios. Y eso es lo más maravilloso, porque entonces vos decías, no, espérame, yo no soy bueno, ¿no? Estoy haciendo lo que Dios dice. Entonces usted hace bueno, bueno, pues ya no es tema mío, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque Cristo dijo, sean santos como yo soy santo. Y también dijo que fuimos salvados para buenas obras, Efesios 2:10. Entonces, pero nos damos cuenta que hacer buenas obras es hacer la voluntad de Dios. Y me encanta porque si nos dimos cuenta, teníamos que viajar por otras partes de la Biblia para descubrir eso de vos, porque si lo leemos de corrido, decimos qué tipo tan excelente. Sí, la verdad, sí era un excelente obediente de Dios. Y eso está hermoso. Y aprendamos de él, ¿no? Porque de verdad necesitamos ser obedientes de la palabra, pero por eso siempre le digo al grupo, a mi gente, a mis hermanos, lean. Si no leen, ¿qué van a obedecer? ¿Quieres salir de tu vida del yo creo, yo pienso, a lo mejor? Lee, para que lo cambies por Dios dice, ¿no? O por aquí está escrito. Después, la transformación de Rahab fue maravillosa, el cómo forma a Boaz, y me encanta porque cuando dice Rahab, sabemos que Jehová les ha entregado esta tierra, después resulta que Boaz trabaja esa tierra y esa tierra le daba de comer a él, y después fue donde esta Ruth espigaba. Entonces, de verdad, esos paralelismos de la historia bíblica a mí me fascinan, ¿no? No sé, creo que Dios le conocemos nada, ¿no? O sea, su misericordia, sus maravillas, su omnisciencia, presencia, pero creo que Él es la escala mayor del número, y nuestro conocimiento de todos juntos llega siendo un uno, ¿no? de su mucho que es Él. Y dice el versículo 5 del capítulo 1, Salomón engendró a Rahab. Salomón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y de Obed no cuenta nada la Biblia, no como otros personajes, él se convierte en un aspecto transitorio nada más. Y vamos a Isaí, que Isaí es el mismísimo padre del rey David, de quien empieza la genealogía, Mateo mencionarla porque es donde está su interés total, ¿no? Demostrar que Jesucristo es el Mesías. Vamos a 1 Samuel 16:1. Y nos vamos a un contexto muy bonito. 1 Samuel 16:1. Bueno, vamos a ir mejor para meter un poco de contexto. 1 Samuel 15:33. Ayúdale mejor para que sea más fácil. Vamos para que encuentre el libro. Y 1 Samuel 15:34. Ya Dios estaba en una situación de ruptura con Saúl, y dice el versículo 34 de 1 Samuel 15: se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gaab de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Para aquellos que dicen que Dios no cambia, que esto, y que Dios no se arrepiente, ahí dice la Biblia claramente, Jehová se arrepiente. Por supuesto que Dios no cambia en su esencia, Él nunca deja de ser santo, ni justo, ni misericordioso, ni todopoderoso, jamás. Cuando las situaciones cambian es cuando Él cambia, pero fueron las circunstancias las que se movieron, Dios no cambia. Versículo 1 del capítulo 16.
Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto. Y bueno, ahí Dios ya hizo una mención de Isaí y le dice a Samuel: oye, no llores más, creo que es tiempo de que dejes de hacerlo. Y le dice: estás llorando algo que yo deseché. Y le dice: ¿sabes qué? Llena tu cuerno de aceite. Y en la Biblia usan los cuernos para dos cosas: como trompeta y como recipiente para aceite de ungir. El aceite tiene una característica que es el producto líquido, la sustancia líquida que penetra más la piel. El agua no la penetra tanto como el aceite. El aceite tiene componentes que, entonces, tiene una intención bastante clara ahí de la necesidad y la importancia de que las cosas que Dios hace tienen que penetrar completamente a nosotros. Y vamos a ver cómo cuando Dios manda a invadir Jericó, a destruir Jericó, me encanta porque les dice que le den vueltas a Jericó, y iban tocando trompeta los sacerdotes arriba, delante de ellos. Y el último día tocan las trompetas de tal forma que es un grito de guerra, y esas trompetas derrumbaron todos los muros de Jericó, todos. Me encanta cómo es la Biblia. Después le dice Dios a Samuel: llena tu cuerno de aceite, porque me he provisto rey. Los cuernos que Dios usó, unos cuernos fueron usados para derrumbar una ciudad, los muros de una ciudad, y un cuerno también fue utilizado para derrumbar a un rey y para darle unción a otro. Entonces, me fascina la parte poética de la Biblia. Pero miren, vamos a Éxodo 30-23. Es el segundo libro de la Biblia. No quiten su dedo de Samuel porque vamos a regresar ahí. Vamos a ver la receta de qué estaba hecho el aceite. Éxodo 30-22. El Señor habló con Moisés y le dijo: toma las siguientes especies. Versículo 23. Toma las siguientes especies finas: 6 kilos de mirra líquida, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de caña aromática, 6 kilos de casia y 4 litros de aceite de oliva, según la tasación oficial del santuario. Con esos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión en el arca del pacto, la mesa y todos los utensilios y candelabro y accesorios y sus accesorios, el altar del incenciario, el altar de los holocaustos y todos los utensilios y el lavamanos con su pedestal. De este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Sí, es otra versión, porque es la versión internacional. Una de las cosas que estoy empezando a hacer perdón, no se los dije, estoy empezando a pasar en otras versiones. La base nuestra, que me encanta, es la Reina Valera 1960, pero me gustó esta versión como es un poquito específica, simple, pero vamos a verla en la Reina Valera, Éxodo 30-22. Obviamente
es muchísimo más poética la otra versión. ¿Éxodo qué, perdón? 30, 22. Y van a ver ahorita el por qué prefiero siempre esta versión. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente 500 ciclos, de canela aromática la mitad, esto es 250 de cálcamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y del aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Cierto, no es más poética, es exquisito. Con él, por eso respeto mucho a quien lee la Reina, la nueva versión internacional, pero la NBI, pero yo siempre les digo: huyan, salgan de ahí. Es palabra de Dios, pero su lenguaje es muy rico en esta versión de la 1960. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás, es decir, al echar aceite, y serán cosas no santas, santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Y entonces ahí partimos. Ahora vamos a las personas. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Entonces, para Samuel, cuando le dice Dios: unge el aceite, pensó todo eso Samuel. Dijo: wow. O sea, al que le voy a echar el aceite y que dice Dios que ya escogió, qué bien le va a ir. O sea, va a ser un santísimo para Dios. Va a ser un escogido de Dios. Va a ser alguien separado de Dios, que Dios me está mandando a ungirlo. No solamente lo está mandando a que lo escoja. Úngelo. Y era todo un tema de un ritual. Entonces, por eso, cuando Dios le dice que vaya a casa de Isaí, doy por entendido que ya sabe quién era Isaí. Se levanta, y entonces ese cuerno que tuvo los sacerdotes de Jericó para tumbar los muros, ahora eran para levantar un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada. ¿Estás leyendo qué? 1 Samuel 6:22, nuestro texto base. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. 16:2. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, o sea, invítalo. Y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Siempre es una característica. Cuando Dios te habla, dice Dios: hazlo como te lo digo. Y dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, no como creyó que le dijo Jehová, que ese es uno de los problemas que platicaba yo con mi esposa, y le decía: es cierto, a mí de repente me dice ahorita, es que hay apóstoles. Les digo: sí hay apóstoles. Y también hay profetas. Sí, también hay profetas hoy en día. Falsos. Y si hay apóstoles, falsos. Porque dice la Biblia: los profetas se acabaron. El último profeta fue Juan el Bautista. Y los apóstoles se acabaron cuando muere el último de los apóstoles, que tal vez pudo haber sido el apóstol Pablo o el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque la Biblia da las características
que debe de tener un apóstol y un profeta. Hacemos un paréntesis aquí si gustan. Dijo Dios, si un profeta se levanta y dijera que va a pasar esto y esto, y sucede, es un profeta mío. Pero si lo que él dice no se cumpliera, es un falso profeta. Punto. Por eso hoy ven en día que los falsos profetas dicen, porque no profetizan, mencionan cosas y las hacen a 40, 50, 70 años cuando ya no van a estar. ¿No? Es una barbarie esas cosas. Y los apóstoles, cuando en los primeros capítulos de Hechos de entre el 2 y el 4, los apóstoles dicen, como dice la Biblia, tenemos que sustituir a este que traicionó al Señor, que fue Judas, y echan suerte sobre uno y queda Matías. Pero decían, escojamos uno de entre los que estuvieron desde el principio con nosotros. Y ahí establecen las reglas. Nadie que no estuvo, desde que estuvo Cristo en su ministerio hasta su ascensión, tenía derecho a ser apóstol. Las reglas las pone Dios. Era muy sencillo. Entonces, cuidado. Cuando te digan oiga, yo soy el profeta, sí, créele. Porque es un falso profeta. Así. Y es un falso apóstol. Cuidado. Dice el versículo 3, y llama a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijera. Así de importante es para Dios que lo obedezcamos. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. O sea, es decir, no te preocupes. Ayer contaba, o antier, ¿no? Estábamos haciendo un ejercicio de sacar un texto fuera de contexto, ¿no? No, aquí era padrísimo. Dios te está diciendo a Samuel, no te preocupes. Yo te voy a decir qué vas a hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Obedecer. ¿Para qué? Para que sepas a quién te voy a enseñar y a quién te voy a decir. Y así es Dios. Versículo 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego él llegó a Belén, de donde es nuestro Señor Jesucristo. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Una característica de los profetas eran portadores de juicio. Entonces, era normal que ellos dijeran, ¿es pacífica tu venida? O sea, ¿para qué vienes? ¿No? O sea, entonces yo imagino, ¿no? Es como cuando te portaste mal y ya viene tu papá y ya sabes, ¿no? Todo lo que va a pasar. Y resulta que tu papá dice, no, te perdono, no pasa nada, ¿no? Pero el susto no te lo quitaste hasta que llegó. Bueno, aquí estaban esos. Vean eso sobre. Ahí viene Samuel, hijo, ma. Y mira, trae un becerro. No. Versículo 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Algo que Dios había establecido era el sacrificio como un instrumento para que las personas fueran sus pecados no perdonados, cubiertos. Y era algo que Dios estableció porque era con la intención de hablar de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Jesucristo. Hemos platicado en algunas clases sobre esto y creo que en estos de Mateo no ha sido así. Explico. El ritual que Dios había hecho era, el ritual, la ordenanza del sacrificio era que tú llevabas un cordero que no tenía que tener defecto. No podía tener defecto, sí, no podía tener una pezuña hundida, no podía estar tuerto, tenía que ser perfecto. Pero eso tiene mucha cosa que rascarle, porque no estoy seguro. No estoy seguro si tenía que ser el primogénito. Seguramente te lo averiguaré. No sé si era el primogénito era para algo específico o eran todos primogénitos los que tienen que ser. Te prometo averiguar. Pero no era nada más el tema de que no creo que sea el primogénito, precisamente por esto que te voy a decir.
porque no era nada más el tema porque si el primogénito tendría algún defecto, ya no cumpliría. Una. Dos, no era ni siquiera el tema de que porque te podría salir perfecto, pero si te salía bravo o te lo mordía el otro becerro, le quitaba lo perfecto. Entonces era un tema de observación. Este lo agarrabas y ya lo apartabas. No lo podías dejar con los demás porque en cualquier problema o en un celo podían haberlo. O sea, era todo un tema, ¿no? Por eso Jesucristo, cuando va al templo, ya vendían ahí los corderos. Vendían los becerros, vendían las palomas, vendían todo. Entonces, ¿qué significaba? Decía, tío, no te preocupes, yo lo cuido por ti. Ahorita que estamos en una cultura donde hay concierge y todo esto, usted ya no se preocupe, usted nomás de un clic y nos encargamos del resto. Así lo hicieron ya con Cristo, en los tiempos de Cristo. Por eso Él los saca del templo a varazos y dijo, han hecho de la casa de mi padre casa de oración una cueva de ladrones. Estaban prostituyendo, el decirle a la gente, no es que el tema no es el tema no es el sacrificio, el tema es el acto de obediencia. Por eso dice que obediencia quiero más que sacrificio. Ahora, pero también cuando ya después de que cumplías todo eso, lo llevabas a que lo sacrificara el sacerdote y le ponía la mano en la cabeza la persona en un aspecto de identificarme con él. O sea, le agarraba la cabeza y decía, yo soy el que tendría que estar derramando la sangre, pero él la derrama por mí. Y entonces degollaban al cordero. Hay mucha gente, y lo entiendo y lo respeto, que es pro animales y que lo ven desde una perspectiva completamente diferente, pero siempre he dicho que gente que está muy arraigada en el tema de protección de animales tiene un dejo de cultura evolucionista, que cree que venimos de la evolución, entonces se siente identificado. Y no, Dios creó los animales para que nos los comiéramos. Que ok, estoy de acuerdo que hay formas de matarlos, sí, eso es debatible, sí, podría hacerse con menos dolor, sí, eso es debatible. Eso es un tema completamente diferente. Pero bueno, si Dios hizo que Él hizo que comiéramos de ellos, después de Noé cambiar la dieta y empezamos a comer animales, bueno, pues, entonces aquí nos encontramos con un punto donde cuidado con darle un valor al animal superior a las personas, ¿no? Hace pocos años en Italia una señora le dejó la herencia al perro, ¿no? Y a la familia la dejó muerta de hambre, ¿no? Y terrible, o sea, terrible, y eran millones de la moneda de allá, ¿no? Entonces, no era euros porque fue hace como 15 años, 20 años, entonces no me acuerdo, pero el tema es de verdad, o sea, hay una pasión desbordada hacia los animales y hay un desentendimiento hacia el ser humano increíble. Ahorita ves gente que invirtiendo más dinero en proteger a un animal que en quitarle el hambre a los pobres. Y los animales no tienen la imagen de Dios, nosotros la tenemos. Entonces, cuando llega con el sacrificio, con el cordero, es muy interesante porque, como esto apuntaba siempre desde el primer sacrificio a Jesucristo, por eso cuando Cristo llega en su época, hace 2000 años, y Él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la palabra que usaba Jesucristo de quitar era un aspecto literal de quitarte los pecados. Cuando todos los últimos 4000 años de la historia, los judíos habían escuchado que el Cordero cubría los pecados. Entonces, ¿cómo que los quitas tú? ¿De dónde? Pero ese es muy bonito porque cuando dice el Cordero de Dios, ese D es me encanta porque es un D de propiedad, como a la vez es un D de origen. O sea, le pertenezco a Dios y vengo de Dios. Soy el Cordero de Dios que quita, y por eso lo mataron. Porque Él decía, ¿por qué dice quita pecados? Por eso, ¿se acuerdan una vez cuando dijo, ¿qué es más fácil que el hombre diga? ¿Tus pecados son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda, ¿no? Pues para que veas que el Hijo del Hombre tiene potestad y lo sana, ¿no? Entonces, por supuesto que la gente, por eso Cristo se enojó con ellos cuando dijo, esta generación lo único que quiere son señales, ¿no? Entonces, me encanta, Jesucristo está lleno de figuras, de enseñanza, que cuando entendemos que todos los sacrificios anteriores nunca sirvieron más allá de para cubrir,
y para y las demandas de Dios. En Cristo, dice Hebreos, una vez y para siempre fue sacrificado, y no hay necesidad de otro tipo de sacrificios, ¿no? Entonces los invita a los hijos a Isaí al sacrificio, a los hijos también, y dice el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel. No, perdón, vamos me lo brinqué, perdón, versículo 5. Él respondió: si vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. No te lo estoy sugiriendo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Vamos a un poquito atrás, donde empezamos la lectura. Capítulo 15, versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. A eso se refiere. Dios desecha así. Entonces cuidado cuando es una decisión que ya haya tomado él. Cuidemos nosotros. Obviamente nosotros no perderemos la salvación, sus hijos no la van a perder, pero si nos encontramos en un escenario donde, si Dios tiene algo planeado para ti, y nuestros actos, nuestras decisiones separadas de Dios pueden hacer que Él se arrepiente, pero basado en nuestra decisión, no en Él, porque Él no es de que quiero ahorita hacer, oye Mario, quiero que hagas esto, y después mejor hacemos otra cosa. No, Dios no es eso. Entonces Dios te da una instrucción, y si tú no obedeces esa instrucción, te desecha, y entonces quitó un rey y ahora ve a David. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Lo cual habla de que era bien parecido y que era alto. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Isaí estaba haciendo todo lo que su corazón le iba dictando, porque Dios fue el que le dijo a Samuel: no mires a su parecer. No se lo dijo a Isaí. Entonces Dios descartó entonces agarra a su otro hijo, y agarra a su otro hijo, y agarra a su otro hijo. Y dice el versículo 9: hizo luego pasar a Isaí a Samá, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, el menor. Y vean qué bonito, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Cuántas veces nosotros tenemos una tarea de parte de Dios y nos descuidamos y nos desviamos, o simplemente le damos una prioridad secundaria, ¿no? O sea, tengo que leer, pero déjame primero veo mi partido, o dejo ver mi telenovela, o voy al cine, o voy a mi novia, y voltea a Dios y dice: está bien. Y Samuel dice: no. Una necesidad fisiológica que tenemos, que es comer, no la vamos a satisfacer si no obedecemos la voluntad de Dios. Por eso me encantan los hermanos que dicen: yo oigo los audios en la noche.
Sí, para arrullarte. Sí, para arrollarte. Entonces, yo te digo, no los escuches. Si vas para arrollarte, háblame y te cuento un cuento. Pero nosotros tenemos que venir a Dios y de verdad decirle, a ver, hoy me voy a dormir en media hora. ¿Ya acabé todo lo que tenía que haber hecho con Dios? ¿Ya leí? ¿Ya oré? No. Ok, no ha acabado mi día. Porque Samuel nos marca la pauta, no nos vamos a ir a comer hasta que no haya venido David. ¿Por qué? Porque era el que tenía escogido Dios. ¿Por qué? Porque no tenía más hijos. Entonces, cuidado cuando nosotros empecemos a anteponer nuestras necesidades fisiológicas, emocionales. Platicamos hace ratito, antes de entrar al estudio, que una persona le decía a mi esposa, es que tengo derecho a rehacer mi vida. Yo le diría, sí, pero después de que hagas todo lo que Dios te ha pedido de ti. Pero eso no es el tema. El tema es que la palabra que usaba ella, tengo derecho. Lo leíamos en un versículo, 1 Corintios 6:20, donde dice que hemos sido comprados por precio. Yo le tengo que decir a toda la gente que está escuchando que no tenemos derechos. Nuestros derechos fueron puestos en la cruz. Nuestros derechos hizo que Jesucristo nos comprara y ahora somos propiedad de Dios. Sí tenemos un derecho, ¿saben cuál? Obedecer. Fuimos comprados por precio, no nos pertenecemos. Podemos tomar cualquier decisión libremente, sin duda, de la cual entregaremos cuentas, pero derecho no tenemos. Cuidado Jesucristo tenía todo el derecho a mantenerse al lado del Padre y nunca haber tomado forma de siervo. Ese derecho tenía y no lo hizo. Renunció, dice la Biblia, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, y en esa humillación Él se convierte en nuestro Salvador y entonces nos compra y dice, para que no sufras tú, yo voy a sufrir, para que no mueras tú, yo voy a morir por ti. Y entonces Jesucristo voltea y nos demuestra que los derechos que tenemos, perdón lo que voy a decir, no quiero ser irresponsable, pero sí quiero ser moralmente claro. Tenemos derecho a estar callados y a decir, heme aquí, Señor, sí, Señor, y solamente. Porque si Cristo no hubiera pagado el precio por nosotros, estaríamos a las puertas del infierno y sería nuestra condena eterna. Entonces fuimos comprados. Cuidado, nunca más vuelvas a decir, tengo derecho a. No tienes derecho a nada. ¿Puedes hacerlo? Sí, claro, pero no es un derecho. Tus derechos fueron comprados, dice en la cruz. Versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. ¿Se acuerdan que otro personaje dice la Biblia? Qué curioso, que también era hermoso, que era guapo. Moisés. Moisés era hermoso. ¿Y qué dice la Biblia en Isaías de Jesucristo? Que no era de buen parecer. Que Cristo no era bien parecido, para no llamar la atención. Por eso me encanta la Biblia cuando dice, lee con cuidado y mira, de estos digo que eran hermosos, pero de mi hijo no. Es una característica hermosa de Jesucristo, ¿no? Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Vamos al versículo, estamos en el 12. Vamos al versículo ahí mismo. Donde lo acabamos de leer ahorita, que le dice Dios yo te diré lo que tienes que hacer. Dice,
Ok, versículo 3. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Se cumplió a la letra. Siete varones después, lo que Dios dijo que iba a hacer con Samuel, lo cumplió. Dios va a cumplir siempre lo que dice y se va a llevar el orden como Él dice. No nos preocupemos. Versículo 13. Y Samuel entonces, ahora sí ya, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Quitemos los ojos de David y pongamos los ojos otra vez en Isaí. Dios le dice a Samuel: levántate, porque de Samuel tengo un escogido. ¿Y cuántas veces no nos damos cuenta que Dios ya está trazando un plan para nosotros, ya está diciendo algo para nosotros, quiere hacer algo con nosotros? Por supuesto no lo sabemos. ¿Qué habrá sentido Isaí en el momento mismo en que ve a Saúl y le dice: oye, Samuel, vengo porque voy a ungirte un hijo? No me puedo imaginar la sorpresa. Y luego voltea y dice: pero si hay rey, si ya tenemos un rey, ¿por qué vas a ungir a mi hijo, no? Y después él mismo le pasa 7 hijos, y Isaí demuestra que tenía un corazón de buen padre, porque él hubiera querido que para él cualquiera de sus hijos era candidato. Entonces ahí el rey David. Él es el rey David, el de las mañanitas. Entonces, la figura de paternal de Isaí es muy bonita. Después lo vamos a ver más adelante, donde cuando es lo de David y Goliat, porque ya sabiendo Isaí que Samuel era el hijo escogido, no lo consintió, no lo convirtió en alguien especial, sino lo siguió tratando como hijo, porque como hijo común y corriente, porque vamos a ver más adelante que Dios le dice: ve a ver a tus hermanos, ve a ver cómo está y llévales comida. Pero resulta que él estaba cuidando ovejas. David no se volvió loco. David una vez más, que después que fue ungido, él regresó a sus ovejas. Pero esa es una labor completamente del Padre. El Padre no permitió que perdiera la cabeza. Sí, eres ungido como rey, sí, pero todavía no. Y los padres siempre tenemos que estar conscientes de que tarde que temprano los hijos tenemos que educarlos de la única manera que Él nos ha mostrado en su palabra, de tal forma que lo único que podamos hacer todos es decirle a nuestros hijos: hónrame porque Dios quiere que me honres, y yo no te voy a exasperar, como dice la Biblia. Y hay un punto bien interesante. Vamos a 1 Samuel 16. Versículo 19. Samuel 16, 19. Vamos desde el 14, porque va a contextualizar. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¡Pum! ¿Pero dónde estaba? Versículo 13.
Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Versículo 14, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Terrible, ¿no? ¿Qué característica hubo? ¿Dios escogió a Saúl? Los que no han leído la historia, no. Fue el pueblo. Y el pueblo le dijo simplemente, queremos rey. Y Samuel les dice, es que mire, los va a castigar y va a tomar sus impuestos y va a tomar a sus hijas y los va a esclavizar. Y el pueblo lo escucha Samuel todo lo que dice y acaban diciendo, sí, pero queremos rey como todos los demás pueblos. Queremos ver a un rey. Aquí no vemos a Dios, nunca vemos a Jehová. Vemos la nube, pero no vemos a Jehová. Queremos un rey como todos los demás. Y así estamos todos. De repente queremos andar por vista. Por eso dice Dios, como ya se equivocaron una vez escogiendo al rey, ahora lo voy a escoger yo, y escoge a David. Versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos, que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén otra vez. De Isaí, que es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. O sea, ahora vemos más características de David, ¿no? Valiente, vigoroso, hombre de guerra. Lo vamos a ver más adelante, porque cuando es lo de David y Goliat, el hermano le dice, sí, es que a ti te gusta pelear. Pero dice, y Jehová está con él. Me gusta cuando la gente ve a Dios en nosotros. Y eso es bien bonito. La historia que nos contabas al entrar aquí, Mario, nos habla de que Tavo y yo y toda la gente podemos decir, Dios está contigo. Dios no te dejó. Ahora, Dios escuchó tu lamento y tu lamento se convirtió en solicitud para Dios. Entonces, vemos lo que nos contaba Tavo al principio y nos damos cuenta de que alguien que decía que estaba Dios con él, no estaba Dios con él, porque dividió todo un grupo, porque hizo pedazos a personas emocional y en su corazón. La gente es la que nos va a mostrar si Dios está con nosotros. Cuando vea, dice Cristo, la gente conocerá que son mis discípulos, el mundo conocerá que son mis discípulos si hacéis lo que yo os digo. Entonces, cuidado, es un buen reto. Yo los animo a que salgamos a la calle y la gente voltee y diga, mira, sí, Dios está con ellos, ¿no? Yo veo, se ve que la pasan difícil, pero mira, están llenos de gozo, ¿no? Y la pasan duro, pero Dios es un Dios proveedor, ¿no? Versículo 19, y Saúl le envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Con las ovejas. Si viéramos todas las características que dieron anteriores de David en el versículo 17, 18, te lo imaginas en todos lados, menos con las ovejas. Menos otra vez en el lugar. Y con ovejas. Un hombre guerrero, un hombre guapo, un hombre que Dios estaba con él. ¿Y dónde estaba? Con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Se acostumbraba a mandar una ofrenda siempre, ¿no? Esa ofrenda lo vimos en la clase antepasada o pasada, donde Boaz manda a Ruth con una ofrenda de trigo a través de a su suegra, esta Noemí. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego, o sea, un rey rogándole a alguien,
de la descendencia de Jesucristo. Y Saúl le envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿A qué se refiere con espíritu malo? Mira, es bien interesante esa parte, porque tal pareciera que el hecho de que como si Dios no tuviera potestad, no tuviera autoridad, fuese una lucha el bien y el mal. No. Cuando vamos a Apocalipsis, nos encontramos como Dios permite todo lo que pasa y lo va manejando. Lo mismo pasa con Satanás cuando es lo de Job. Le dice: ya viste a mi Job, y él autorizó que hiciera esto. Cuando Dios manda que atormente un espíritu a Saúl, es literal. ¿Por qué? Porque es el mismo efecto que pasó con el faraón, cuando dijo: yo te he puesto por rey. ¿Te acuerdas? El rey el rey Saúl, Dios lo atormentaba a través de un espíritu y iba acercando a David a las cosas del rey, porque llega a tal grado que se hace tan cercano a él que bueno, empieza ahora sí que lo que le llamaban los gobiernos, tal vez un aspecto de transición, pues lo empieza a meter, ¿no? Entonces, y bueno, también era una situación donde Dios ya no estaba con él, entonces lo estaba, pero me encanta porque ese espíritu que menciona no es un espíritu que tiene que ver, a ver si me explico, para hacerlo pecar, sino para generarle dolor. Sí, no podemos especular, pero a lo que voy es, no, o sea, cuando Dios manda a Satanás con Job, no lo manda a pecar, no lo manda a que lo que haga lo convierta en un pecado, no, a que lo pruebe, porque aún Satanás, los demonios, los espíritus, lo que decíamos al principio, antes de entrar al estudio, la providencia de Dios, o sea, Dios sustenta y Dios prueba al que quiere probar, y bueno, Saúl me encanta porque 2000 años después aproximadamente, Saulo tiene una enfermedad, la cual le llama un aguijón en la carne, y le dice Dios, quítamela, ¿no? Y le dice Dios, bástate mi gracia, ¿no? Entonces cuidado, porque hoy en día hay muchas doctrinas equivocadas que le llaman espíritu a cualquier cosa, ¿no? Espíritu del cigarro, espíritu de la tristeza, espíritu de la depresión, y pues resulta que el hombre es víctima de todo esto y el hombre no es responsable de nada, ¿no? Entonces, no, pues tú tomas porque tienes un espíritu de alcohol. No es cierto, tomo porque me gusta, ¿no? No, es un espíritu, no, a mí me gusta. Y te voy a liberar y pues llévatelo y ves si me sigue gustando, ¿no? O sea, y es una vergüenza porque estas doctrinas lo único que están haciendo es quitándole responsabilidad al hombre. Entonces, cuidado. Entonces, posteriormente, ya para ir cerrando sobre la personalidad de Isaí, cuando empieza a ya avanzar un poco más la situación de David para empezar a entregar cuentas en lo que es la vida, de lo que es David y demás, cuando es el aspecto de Goliat, él le manda alimento a sus hermanos, y vemos un padre sustentador, un padre que ve por sus hijos. De hecho, es muy curioso, poco se habla de la esposa de Isaí, si no es que nada. Y es un hombre que tenía un hijo que era pastor, tenía sus otros hijos, obedientes al rey, conocido por Samuel, lo cual habla de que era un hombre piadoso, que iba al templo seguramente, un hombre que Dios halló gracia en él para que fuera a través de él que naciera David.
Isaí está llena de características bastante alentadoras para ser un modelo de padre. En vos encontramos un modelo de hombre, de jefe. En Isaí encontramos un padre amoroso, un padre de unión a la familia, porque siempre estaban juntos. Habla, te repito, para él cualquiera podía haber sido rey. Le pasa a los 7 hijos por enfrente. Me encanta la idea de cómo Dios ve llorar a Samuel y bueno, le dice, mira, ya le quité el espíritu de mi espíritu a Saúl, vente, ahora tú vas a escoger al siguiente, y le empieza a dar privilegios y aunque siempre Saúl fue un hombre muy amado por Dios, pero era impresionante porque Samuel era la característica viva de alguien que estaba dispuesto y disponible, porque siempre hay gente que dice, yo estoy dispuesta, y cuando se lo pides no está disponible, y Dios nos quiere dispuestos y disponibles, y Samuel era la característica. Samuel estaba llorando y le dice, ¿hasta cuándo vas a llorar, no? Ok, y se levanta y se limpia las lágrimas y vamos, Señor, ¿no? Oye, pero y Saúl si me ve, no te preocupes. De hecho, la Biblia dice, un versículo antes, que nunca más volverá a Saúl. Qué curioso, ¿no? Nosotros nos seguimos preocupando por cosas que Dios ya tiene controladas. Dios ya había resuelto que no iba a volver a ver a Saúl. Ya lo había resuelto Dios, pero no lo sabía. Eso a lo que Samuel le tenía miedo, Dios ya se lo había quitado de enfrente. No te preocupes. Y curiosamente pasa algo hermoso, no se lo dice. No se lo dice. ¿Y si me ve Saúl? Diles que vas a hacer sacrificio para Jehová. Dios providencial. Dios providencial. Que Él se encargue de tus enemigos, que Él se encargue de tus problemas, que Él se encargue de tus carencias, que Él se encargue de todo. Pero tú encárgate de sus cosas. Tú encárgate de Él. ¿Quieres ser un padre como Isaí? Bueno, empieza por lo más delicioso. Dile a Dios, unge a mi hijo. Unge a mi hijo, Señor. Y vas a ver que Dios lo va a hacer. Oremos. Señor, gracias porque ya estamos en la puerta del primer nombre que mencionó Mateo, que es David. Platicaremos de él, pero no podemos hablar de un buen hijo sin un buen padre. Y eso fue Isaí. Gracias porque en algún momento de su vida tú decidiste escoger a David, a un hijo de él. Él era buen padre, lo demostró, preocupado por sus hijos cuando fue lo de Goliat, obediente a las autoridades cuando dijo Saúl, quiero que esté conmigo, y Isaí sujeto, obedeció a la autoridad, inclusive le mandó una ofrenda. Era un padre modelo en todos los aspectos. Cuando llega Samuel, le dice, vienes en guerra, en paz, y oye, vamos a sacrificar a Jehová, y entonces él participa, se santifica a sus hijos con él. De verdad que hay tantas características en este hombre que necesitamos imitar nosotros. Ayúdanos a educar a nuestros hijos. Ayúdanos a ungirlos, a hablarles de tu palabra, a traerlos a que vengan cada noche en sacrificio vivo, agradable a ti, a pedir perdón por sus pecados. Enséñanos a entender que no podemos tener preferencia de nada ni de nadie, porque tú nos ves a todos iguales. Gracias porque el amor de Él los cegaba, pero no a tal grado para forzar y rebelarse a querer imponerlo de sus hijos. Creyó en Samuel, fue por Saúl, fue por David, y no comieron hasta haber cumplido tus ordenanzas. Haznos igual, Padre. Haznos tus hijos obedientes. Orgullécete de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.